Buenas tardes. Esta tarde quiero compartir con ustedes un tema que me ha interesado mucho y que se refiere al lenguaje no verbal, al cual, a mi juicio, no se le ha dado la importancia debida. Me refiero a todos aquellos mensajes que enviamos sin hacer uso de la palabra. Hablamos de gestos, expresiones, movimientos corporales, contacto visual, toda una serie de señales que tienen mucha importancia en la relación entre las personas. Por tanto, estudiar el tema de la comunicación no verbal significa saber interpretar todo aquello que no dicen las palabras. Existen 3 puntos importantes a destacar sobre la comunicación no verbal. En primer lugar, es un tipo de comunicación totalmente inconsciente sobre el que en principio no podemos actuar. En segundo lugar, que cada gesto tiene significado dentro de un mismo contexto. Por tanto, no se deben analizar gestos aislados, sino que deben analizarse en su conjunto. Y en tercer lugar, aunque resulte obvio, resalto el hecho de que la comunicación humana es muy compleja. Por la evolución se conoce que, antes de comunicarse verbalmente, el hombre empleó formas no verbales para comunicarse, como fueron señas, gestos, posturas y expresiones faciales. Esta especie primitiva del lenguaje le permitió hacerse entender y relacionarse con los demás miembros de su especie, y luego con los miembros de una tribu, un clan diferente al propio. Hasta el día de hoy, cuando visitamos un país con otra cultura diferente, y el lenguaje son las expresiones no verbales las que nos permiten hacernos entender, aunque sea en forma rudimentaria. La interacción social para el hombre es fundamental y para ello el lenguaje hablado es la forma más común de comunicarnos en forma directa. Cuando hablamos o escuchamos, generalmente nuestra atención se centra en las palabras más que en el lenguaje corporal, aunque nuestro juicio incluye ambas cosas. De manera normal, una audiencia está procesando simultáneamente y sin darse cuenta el aspecto verbal y el no verbal. Los movimientos del cuerpo no son generalmente positivos o negativos en sí mismos. Más bien, la situación y el mensaje determinan cómo se valora este lenguaje no verbal. Investigadores han establecido que la expresión gestual de las emociones es fundamental para la comunicación y la interacción social entre los mamíferos superiores, especialmente los primates y entre ellos el ser humano. Por ejemplo, en nuestro medio ningún subalterno se atreverá a pedirle un aumento salarial a su jefe si lo observa golpeando el escritorio, vociferando por el teléfono o con el rostro enrojecido, o con el ceño fruncido y los dientes apretados. Los científicos que todo lo complica han determinado 3 áreas de estudio para la comunicación no verbal. 1. El paralenguaje, cualidades físicas del sonido y los modificadores fónicos, el tono, el timbre, la cantidad o la intensidad. Una expresión como sí, claro, puede comunicar acuerdo, desacuerdo, agrado, desilusión, dependiendo del tono con el que se le emita. 2. Kinésica. Los gestos, movimientos psicomusculares, tanto faciales como corporales, que comunican. Normalmente encontraremos varios gestos conjuntos como elevar las cejas, sonreír, abrir los ojos, levantar el brazo, agitar la mano para saludar, como por ejemplo. 3. Proxémica. Para nuestro caso, son las distancias que adoptamos para realizar actividades comunicativas interactivas. Se encarga de estudiar el uso del espacio en las diferentes culturas y la distancia que guardamos entre nosotros al comunicarnos verbalmente. La proxémica es una forma de comunicación no verbal. Si nos sentimos amenazados, tendremos a retroceder. Si alguien nos agrada, tendremos a acercarnos. La distancia que mantenemos con las personas varían según sea una audiencia, un conocido, un amigo o una persona a la que amas, por la que sientes un cariño especial. Podemos distinguir 4 distancias básicas. Íntima, para realizar actos más personales y expresivos. Personal es la distancia básica de la conversación. Social, distancia que se mantiene en distintos actos sociales. Pública, en actos formales como los que se adoptan en una conferencia, congreso, etc. Estas distancias varían en diferentes culturas. Una distancia personal puede llegar a ser íntima dependiendo si las personas pertenecen a las llamadas culturas de contacto o culturas de no contacto. Desde luego, las emociones y su manifestación en gestos pueden controlarse, aprender e incluso manifestarse de formas controladas. Todos somos capaces de comprender, por ejemplo, que una pareja de amantes está comunicando su amor cuando en un lugar público los enamorados se miran a los ojos y se sonríen tiernamente al hablarse. Es de ahí que sus gestos hablan por sí solos.
Esa conducta genera alguna manifestación, indiferencia, envidia o empatía. Todo depende del observador. Decimos que el lenguaje no verbal puede aprenderse y modificarse. Los políticos son ejemplo de esto, lamentablemente negativo. La imagen global que un político expresa va asociado a su capacidad comunicativa y el éxito que tenga en convencer a los votantes de que él es el mejor depende en gran medida de lo que transmita a través de su lenguaje no verbal.